a la maestra Gisela Cárcamo Duarte, psicóloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de posgrado en Reingeniería y Tecnologías de Aseguramiento por la Universidad Francisco Marroquín. Ejecutiva para el desarrollo académico de la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con experiencia en clínica, docencia y administración académica. Fundadora del Colegio de Psicólogos de Guatemala y presidenta de la Junta Directiva Provisional, la primera Junta Directiva electa y Tribunal de Honor del 2011 al 2013. Ha sido coordinadora general de congresos nacionales e iberoamericanos y actualmente coordina la Comisión de Créditos Académicos del Colegio de Psicólogos de Guatemala. Asimismo, tendremos como ponente a la doctora Marta Julia García Sellers, licenciada en Psicología Clínica, primer magna cum laude de la Universidad de San Carlos en Guatemala, doctorado en Psicología de la Personalidad y Desarrollo en la Universidad de Harvard, profesora emérita del Departamento de Desarrollo del Niño de Tufts University, Medford, en Massachusetts. La doctora empezó su carrera en enseñanza en Guatemala como maestra de párvulos. Su experiencia en investigación aplicada inició también en Guatemala como psicóloga en el Instituto de Nutrición del Centro América y Panamá, en donde fue fundadora y directora de la Unidad de Infantes en el Programa de Desarrollo y Crecimiento Humano. A partir de sus estudios en Harvard, se dedicó a la docencia, investigación y trabajo clínico enfocado en el estudio de metodologías de evaluación e intervención preventiva para infantes y preescolares. Ha sido docente de posgrado en programas de desarrollo del niño, educación, psicología clínica, pediatría y psiquiatría infantil. Su investigación integra una perspectiva interdisciplinaria para una mejor comprensión de las prácticas de crianza y la adaptación escolar de niños de diversas culturas. Fue fundadora y directora del programa Comunicación entre el Hogar y la Escuela, programa dedicado a fortalecer la comunicación entre maestros, padres y niños de familias inmigrantes en Somerville, Boston. También fue directora del estudio multicultural Valores, Cultura y Práctica de Crianza, que ofrece intervención a niños de 2 años y familias preparándolos para el ingreso escolar en East Boston. Su especialidad clínica se enfoca en trastornos del desarrollo, problemas de conducta y desórdenes de comunicación, trabajando como clínica en los hospitales para niños de las universidades de Washington, Stanford, Harvard y Cambridge. Su trabajo de asesoría se ha concentrado en proveer guía y entrenamiento al personal de escuelas y programas comunitarios que trabajan con migrantes de América Latina que viven en los Estados Unidos, tanto como instituciones en Guatemala. Y finalmente tendremos con nosotros a la doctora Teresa Spandim, doctora que reside en Portugal, es psicóloga y especialista en psicología clínica y de la salud, psicóloga de la educación, en psicología y en psicoterapia y psicología vocacional y del desarrollo profesional. Es miembro de la Dirección Nacional de la Orden de Psicólogos Portugueses y durante la fase pandémica coordinó la creación del nuevo servicio de primera atención psicológica de la línea telefónica del Servicio Nacional de Salud, SNS 24, dirigido a la población en general y profesionales de la salud. Cada ponente tendrá un tiempo de 25 minutos para su participación. Les recordamos que las preguntas se realizarán al final de ambas presentaciones y sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Teresa Spandim para que pueda iniciar su presentación. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Buenas tardes de Portugal. Con mucho gusto que me encontró aquí en esta conferencia iberoamericana y a todos cumprimento y agradeço a FIAP la oportunidad de estar aqui com vosotros. Vou falar devagar em português, porque, como viram, o meu espanhol não é o melhor e, por isso, também poderão seguir a minha apresentação
em inglês, uma língua que estou certa que faz o meio caminho, o compromisso entre as diferentes apresentações. Vou falar-vos da criação de um serviço inovador em Portugal. Foi a primeira vez que toda a população, o país, é composto por 10 milhões de portugueses e que, pela primeira vez, têm acesso a um serviço de psicologia no Serviço Nacional de Saúde, por uma linha telefónica, provocado pela situação de pandemia e que vai estender-se, ou seja, o serviço ficou para a população, independentemente da pandemia. A minha proposta seria seguir estes tópicos, falar um pouco da contextualização, falar da articulação, em segundo ponto, com as autoridades de saúde, como o terceiro ponto, como é que aqui vemos a intervenção psicológica em situações de crise. O quarto ponto, que requisitos técnicos e de formação profissional os psicólogos necessitavam ter para trabalhar na linha de atendimento, que protocolo de intervenção, ou seja, o algoritmo de decisão na linha telefónica foi implementado, como é que é feita a supervisão técnica e científica aos psicólogos que trabalham nesta linha telefónica, alguns dados, aquilo que consideramos as nossas forças neste serviço e as dificuldades com que nos deparamos. São muitos pontos, mas tentarei ser rápida, assertiva, para que fiquem com o panorama geral daquilo que é este serviço histórico em Portugal. Em relação ao contexto, o contexto é por demais conhecidos de todos nós, as dificuldades que a situação pandémica trouxe com o acesso aos cuidados de saúde, aos serviços de saúde para todas as pessoas, as dificuldades na mobilidade, as dificuldades em assegurar tratamento para toda a população, aquilo que é as novas formas e estilos de vida, de trabalho, conciliar a vida, trabalho e casa quando em situações de confinamento todos que tivemos que estar na mesma casa, a investigação, enfim, tudo isto são condicionantes que a pandemia trouxe, algumas questões já eram anteriores, prévias à pandemia, mas o coronavírus e a pandemia por Covid aceleraram e exacerbaram muitas das dimensões. A linha de aconselhamento psicológico no SNS 24 é uma linha pública do Serviço Nacional de Saúde para toda a população que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Não tinha até dia 1 de abril um serviço de aconselhamento psicológico. Desde o dia 1 de abril passou a ter esta funcionalidade, onde qualquer cidadão ou profissional de saúde pode ligar gratuitamente e ter acesso imediato a um psicólogo. A dimensão mais importante, objetivo primeiro desta linha, era disponibilizar aconselhamento psicológico a adolescentes e adultos que fossem profissionais de saúde ou não profissionais de saúde. O propósito era responder a um impacto generalizado pela Covid ao nível emocional, baseado em promover estratégias de gestão de stress e de ansiedade da população. Seria contribuir para a capacidade de gestão das emoções em situações de crise, através de um aconselhamento breve. Não é um apoio psicoterapêutico, é aconselhamento breve em situação de crise. Contribuir para a redução da probabilidade de desenvolver problemas de saúde psicológica e saúde mental na população que resultam da vivência de uma situação de crise. E, por fim, promover a adoção de comportamentos pró-saúde e pró-sociais através também de um website que promove a literacia em saúde e informação relevante e de acesso a este nível. Estes são os principais objetivos da linha.
Como é que isto foi feito? Que articulações foram necessárias fazer? Então apresento-vos este esquema. Poderão ver em cima, OPP é a Ordem dos Psicólogos. O Ministério da Saúde, do governo português, pediu à Ordem dos Psicólogos que apresentássemos uma solução rápida de construir um serviço que respondesse aos objetivos anteriores. A Ordem dos Psicólogos construiu o algoritmo que permitiu, juntamente com os serviços partilhados do Ministério da Saúde e em articulação com a Direção-Geral da Saúde e com o financiamento de uma fundação, uma entidade privada, construir esta informação. A linha do Serviço Nacional de Saúde, Portugal tem um Serviço Nacional de Saúde que tem 41 anos e é gratuito para toda a população, tem uma linha telefónica que passou a incorporar o aconselhamento psicológico. Na altura da pandemia, do início, foi incorporada uma vertente na linha só para informações por Covid. E o passo a seguir foi introduzir o serviço de aconselhamento psicológico. Todas as pessoas podem ligar para o número de telefone que é conhecido cá e, ao selecionar a opção, a tecla 4, têm acesso imediato a um psicólogo que os ajudará. Em termos de a concepção daquilo que é o construto científico, é para intervenção em situações de crise. E porquê que isto é importante? Para que os psicólogos e a população compreendessem que não é uma modalidade psicoterapêutica, não vai haver seguimento com outros telefonemas. Cada pessoa pode ligar quantas vezes quiser, mas em princípio ligará uma e terá essa ajuda. Em caso de necessidade, e vamos ver mais à frente, o algoritmo de decisão, em que circunstâncias é que pode ser necessário mais ajuda para a população. Então é focado nos princípios dos primeiros socorros psicológicos, os 5 princípios, e é baseado num momento de informação, aconselhamento, referenciação e seguimento, follow-up. Importa referir que esta modalidade de intervenção psicológica pretende promover a capacidade de tomar decisões, de resolver problemas, que a pessoa possa ativar em si as ferramentas que já tem, que a ajudam a superar a dificuldade do momento. Portanto, é focada nestas dimensões. Cada chamada tem uma duração máxima de 30 minutos. Aqui, o modelo de aconselhamento psicológico, como poderão ver, é focada na resolução da crise após um momento em que se faz uma avaliação, um screening, que ajuda a distinguir perturbações mentais prévias, que ajude a perceber a sintomatologia e a sua intensidade e impacto através de um barómetro, não é, de distress, que ajude a intervenção a reduzir os sintomas de distress e a incrementar a percepção psicológica de capacidade e, portanto, promover o bem-estar. Em relação aos requisitos técnicos e de formação dos psicólogos em Portugal e para esta linha, demonstro que em Portugal, para se ser psicólogo, segue os requisitos do EuroPSI. Não é possível ser psicólogo sem estar registado na Ordem dos Psicólogos, é obrigatório, e isto implica uma formação de 5 anos superior em psicologia, mais a obrigatoriedade de 1 ano de prática profissional supervisionada. Só depois disto é que se tem a cédula profissional, a carteira profissional, para se poder ter o título de psicólogo. Para a linha de aconselhamento telefónico, foram necessários outros requisitos. Aqueles requisitos que propusemos é que todos os psicólogos que quisessem trabalhar na linha tinham que ter formação em intervenção psicológica em situações de crise e de catástrofe. Tinham que ter previamente esta formação. Desde 2011,
2013 que Portugal construiu uma bolsa de psicólogos para intervenção em crise e catástrofe e hoje temos cerca de 1.200 psicólogos formados em intervenção em crise e catástrofe. Portanto, estes eram aqueles que poderiam ter. Na verdade, eles poderiam ter essa formação ministrada pela Ordem dos Psicólogos ou de uma outra entidade formativa, ou se fossem psicólogos e agentes de proteção civil. A acrescentar a este requisito, era necessário ter ao mesmo tempo a especialidade profissional em psicologia clínica e da saúde. Em Portugal, as especializações profissionais são também atribuídas e protegidas por lei o título. Portanto, tínhamos adicionalmente à formação em intervenção em crise, a especialidade em psicologia clínica e da saúde. E para começar a trabalhar, os psicólogos tinham que realizar uma formação breve, online, em intervenção psicológica telefónica, especificamente. Estes foram os requisitos necessários. Em relação ao curso ao breve online que a Ordem dos Psicólogos deu gratuitamente aos psicólogos selecionados para trabalhar na linha, cobriam estes tópicos: o modelo de aconselhamento psicológico, portanto, intervenção psicológica breve, o módulo de avaliação psicológica, screening e os critérios de referenciação para a intervenção na linha, ou seja, que ajudassem depois à tomada de decisão sobre se aquele cidadão que ligou, ou aquele profissional de saúde que ligou para o apoio telefónico, se reunia os requisitos para receber o aconselhamento psicológico. Um módulo de primeiros socorros psicológicos, um módulo de aconselhamento psicológico para diferentes problemáticas e ao longo do ciclo de vida, a intervenção específica com grupos populacionais. Intervir com adolescentes é distinto de intervir com adultos sénior e, portanto, era importante reunir e lembrar que a linha é para toda a população. Como é que se faz a referenciação e como é que se faz o follow-up, o acompanhamento das pessoas atendidas e a tomada de decisão ética e profissional num ambiente telefónico em situação de crise. Todos os psicólogos passaram por estes módulos. Em relação ao protocolo, ao design do protocolo, de como foi concebido, isto tudo foi feito em 3 semanas, muito rapidamente foi tudo montado. E como é que a Ordem dos Psicólogos construiu esta resposta? Reuniu um grupo de peritos em avaliação psicológica e reuniu um grupo de peritos em intervenção psicológica. Eles, em cada um dos grupos, fizeram a proposta de protocolo de assessment, de screening, e o outro fez a proposta de intervenção. Com estas duas valências, a Ordem construiu a proposta da resposta e foi validada pela Direção-Geral da Saúde e então entregamos a proposta ao Ministério da Saúde. Foi esta a história e para isso agora chamava a vossa atenção, porque normalmente aqui reside a ciência, entre aspas, do design do algoritmo. Não podíamos atender todos os que decidissem ligar. Nem todos os que decidissem ligar necessitariam de intervenção. E dos que necessitavam de intervenção, importava perceber a prioridade e aqueles que necessitavam de mais resposta. Quando aqui veem na apresentação inclusão, é a inclusão para prosseguir no aconselhamento psicológico via telefone. Então, temos as situações todas de ansiedade aguda, que, como devem imaginar, tal como aí acredito, um pouco por todo o mundo, as situações de ansiedade aguda dispararam. Portanto, estas são respostas críticas que beneficiam do aconselhamento psicológico breve.
Todas as situações em que havia um agravamento de psicopatologia ou da vulnerabilidade com uma manifestação de sintomas intensos, também eram incluídos no sentido de avançar para o aconselhamento. Problemas de funcionamento interpessoal que tivessem uma causa psicológica com sintomas intensos, também eram incluídos para avançar no algoritmo. Aqueles que beneficiavam, seja de encaminhamento para outros serviços ou para outras respostas, são colocados aqui na apresentação como exclusão do aconselhamento na linha. Todos aqueles que queriam saber informação sobre a Covid-19 eram encaminhados para a vertente da linha telefónica que dava só informação. Portanto, não prosseguiam, não era feito pelo psicólogo. Todas as pessoas que manifestavam ou ainda era avaliada ideação ou plano suicida, e isso era encaminhado pelos serviços de emergência médica que o psicólogo ativava, o INEM, em Portugal. Todas as pessoas que tinham uma perturbação mental prévia, diagnosticada, onde tivesse havido um agravamento relevante da sintomatologia. Esses eram encaminhados dentro da linha para os serviços de urgência hospitalar. As situações de violência doméstica, há uma linha própria, uma mensagem ou os sistemas de INEM, emergência médica, que vão ao local através da polícia, que é ativada também na linha. Ou outras situações de deterioração social que beneficiavam de resposta social e não psicológica. Isto seriam os critérios para a intervenção psicológica breve na linha telefónica. Aqui tem o esquema de como é feito todo o protocolo. Então, as pessoas ligam para o SNS 24, ligando para este número, escolhem a opção 4 para aconselhamento psicológico e estas pessoas podem ser profissionais de saúde ou os cidadãos. O psicólogo atende a chamada, obtém o consentimento informado para poder prosseguir com a intervenção. Obtendo o consentimento informado, o psicólogo segue o protocolo de screening, de avaliação psicológica e o protocolo para a intervenção psicológica. Se a resposta não requer outra encaminhamento, a chamada é então finalizada e a pessoa ficará estabilizada. Se a pessoa, o cidadão ou o profissional de saúde beneficia de uma referenciação, é feito o encaminhamento, porque ainda assim poderá ser necessário encaminhar para os serviços de urgência médica, psiquiátrica, ou a seguir é feito um follow-up até 24 horas. O mesmo psicólogo que atendeu aquela pessoa, até 24 horas depois, liga ao utente para fazer um ponto de situação, a avaliação da situação. Se a pessoa não dá o consentimento informado, o protocolo finaliza. Nenhuma das chamadas é gravada, ao contrário das outras chamadas da linha telefónica do SNS, porque é uma dimensão. É diferente dizer que se tem febre ou tosse de se estar a falar de dimensões muito particulares e porque era um serviço novo, queríamos incentivar a que as pessoas procurassem ajuda e não se intimidassem com o protocolo de qualidade de gravação das chamadas. Finaliza-se o protocolo ou há um estado imediato de referenciação, seja para as emergências psiquiátricas, seja ou através do serviço de urgência médica, ou é encaminhado para informação sobre Covid, ou para o site onde há conteúdos de literacia em saúde, ou para os cuidados de saúde primários. Nas situações mais gravosas, mais críticas, o psicólogo faz o follow-up até 24 horas. Todo este sistema dos psicólogos que trabalham na linha tem supervisão. Existe uma equipa de psicólogos supervisores que fazem a supervisão 24 horas, 7 dias da semana.
foram selecionados um grupo de psicólogos especialistas em psicologia clínica e da saúde, e existe um fórum online que, em contínuo, dá resposta às perguntas ou necessidades de cada psicólogo. Também por telefone está disponível a supervisão, e há uma ligação quando os psicólogos reportam dificuldades técnicas, porque isto é feito a partir de casa dos psicólogos e não estão num call center por causa das situações de Covid. Tudo é feito com o equipamento do psicólogo, para o qual foi construída uma aplicação, web app, para onde registam todos os passos do protocolo, e assim não têm que estar no call center do SNS 24. Tudo em coordenação com os serviços do Ministério da Saúde. Alguns breves dados. Foram recrutados em Portugal 63 psicólogos especialistas em psicologia clínica e da saúde. Até setembro, de 1 de abril até setembro, foram realizadas 39 e atendidas 39 mil chamadas de aconselhamento psicológico. A equipa conta com 8 psicólogos supervisores e, como referi, uma web app, onde o psicólogo registra todas as decisões que vai fazendo, que o ajuda a ir passando as etapas. Portanto, existem dados imediatamente. As forças que consideramos deste projeto e que é um serviço para a população, está acessível para todos os cidadãos e profissionais de saúde todos os dias durante 24 horas e atende as pessoas que se encontram em fragilidade. É uma possibilidade para identificar situações de risco de saúde, de doença mental, e pode ser referenciado para outras entidades naquilo que é necessário, um face-a-face, seja para ser avaliado pelo médico psiquiatra, seja pelo médico dos cuidados de saúde primários no Serviço Nacional de Saúde. Está disponível um serviço de aconselhamento psicológico individualizado do norte ao sul do país, em tempos de muita fragilidade, e realizado por profissionais e especialistas que querem melhorar as condições de saúde dos seus utilizadores. É um serviço que tem supervisão e é universal. Estamos próximo do final. Alguns das questões que tivemos que enfrentar na construção deste novo serviço, o tempo. Desde a altura em que surgiu o primeiro caso por infecção por Covid em Portugal, em 16 de março, foi o tempo até ao dia 1 de abril em que se construiu esta resposta. Portanto, foi uma loucura de ter uma corrida contra o tempo. Depois, o modelo de financiamento. Isto não é um serviço de voluntários, é um serviço profissional e, portanto, todos os psicólogos que trabalham na linha são pagos, o que colocou questões de sustentabilidade ao modelo de financiamento, porque na altura se encontrou um parceiro, a Fundação Carlos Gulbenkian, que assegurou, em parceria num protocolo com o Ministério da Saúde, o financiamento para o pagamento destes profissionais. Na altura, as compras, a contratação pública seja de equipamentos, seja de profissionais, tem uma legislação e enquadramento próprio da administração pública, o que não é célere, e, portanto, tudo isto criou dificuldades à contratação rápida dos psicólogos. Depois, a própria construção da aplicação, da web app, que permite tomar as decisões e extrair os dados com o parceiro tecnológico da linha SNS 24. Foi a primeira serviço de aconselhamento psicológico. Não tínhamos histórico disto no SNS e, portanto, foi construído de raiz, e traduzir uma linguagem da ciência psicológica para algoritmos que não existiam antes, existiam da área da medicina, da enfermagem, foi um desafio.
Depois, existem outros profissionais de saúde, da saúde mental, que não psicólogos, que, enfim, lutavam também por estarem eles a realizar o serviço, nomeadamente médicos psiquiatras ou enfermeiros de saúde mental, que não tinham, a nosso ver, a mesma formação e competências para intervir em situações de crise psicológica. Tivemos alguns problemas inicialmente, no mês de abril, para a referenciação para os serviços de emergência médica psiquiátrica. Fomos aprendendo com os problemas técnicos da ativação na web app e, de momento, esta situação já está resolvida. E outro desafio foi como divulgar um novo serviço numa época tão estranha, em que as pessoas estavam a ter tanta informação, demora a que todos os cidadãos e profissionais de saúde conheçam a resposta. Nesse sentido, este foi o dos maiores desafios e, portanto, agradeço a atenção que colocam na minha apresentação e estou disponível para as questões que quiserem colocar-me no final deste painel. Muito obrigada. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora. Ahora le cedemos la palabra a la maestra Gisela Cárcamo y a la doctora Marta Julia García. Le pedimos al ingeniero Ricardo si nos hace favor de compartir su presentación para poder iniciar con el segundo panel. Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Agradecemos a las entidades organizadoras de este primer encuentro académico virtual y al doctor Francisco Santolaya Ochanto, presidente permanente de la FIAP, por el espacio que se nos ha brindado para presentar el estudio de tamizaje hogar-escuela en tiempos de una pandemia. Reciban un afectuoso saludo en nombre del Colegio de Psicólogos de Guatemala. No cabe duda que la pandemia de la COVID-19 sorprendió al mundo a inicios de año, cambiando repentinamente la forma de vida de las personas, teniendo los gobiernos que implementar medidas de prevención y contención, entre las que estaba la cuarentena y la suspensión de clases en la modalidad presencial, por tiempo indefinido. Ante tal política, los centros educativos se vieron en la necesidad de implementar clases virtuales y otras modalidades no presenciales, en las que administradores escolares, maestros y familias rápidamente y sin estar preparados tuvieron que involucrarse. A lo citado anteriormente deben sumarse factores que agravan la situación, como la curva de contagios y fallecimientos, así como su impacto en la salud mental y economía de la población. Ante tal situación, la Comisión de Créditos Académicos del Colegio de Psicólogos de Guatemala reaccionó implementando algunas acciones, como brindar primeros auxilios psicológicos por videollamadas, 2 portafolios de videos interactivos sobre bienestar emocional en confinamiento y el estudio de tamizaje en 2 oleadas sobre el impacto que la COVID-19 estaba teniendo en la salud mental de la población. Sin embargo, sentíamos que hacía falta algo, que un aspecto tan importante como el cambio a hogar-escuela no se le estaba poniendo atención. Nos preguntamos entonces, ¿qué estarán haciendo las familias y padres para acomodarse a esta nueva realidad, en que el hogar de la noche a la mañana se convirtió en escuela y oficina, en la que por semana todos los miembros de la familia debían estar las 24 horas del día conviviendo, quizá en espacios pequeños y reducidos, en los que llevar a cabo sus quehaceres diarios era estresante y complicado. Conversando con la doctora Marta Julia García Sellers sobre qué podríamos hacer al respecto, partiendo del hecho de que los contenidos académicos que no se alcancen pueden recuperarse,
mientras que el impacto socioemocional, como la motivación para recibir clases virtuales, y que lo que se haga sea alegre y dinámico, y es más difícil de alcanzarse, tomamos la decisión de llevar a cabo el presente estudio, el que consistiría en una encuesta anónima a familias, maestros y administradores escolares. Encuesta que quizás sea modesta, pero que contribuye a cumplir con los siguientes propósitos. Tener una mejor comprensión de la relación hogar-escuela durante el confinamiento. Conocer el impacto que la COVID-19 ha tenido en las familias, estudiantes, maestros y administradores escolares debido a cambios rápidos y abruptos en el sistema escolar. Recomendar guías de intervención con base a los resultados obtenidos. La presentación se ha organizado en dos partes. La primera bajo mi cargo, que será básicamente sobre una breve descripción del estudio en sí y los resultados preliminares más relevantes. Pues hay información en proceso de analizar, ya que el estudio da para mucho más. Y la segunda parte, que está a cargo de la doctora Marta Julia García Sellers, quien tendrá a bien presentar el modelo de adaptación escolar. La siguiente, por favor. Para una mejor comprensión de la importancia del estudio y del impacto que podrían tener las acciones que puedan llevarse a cabo, quisiera compartirles que Guatemala es un país de gente joven. Como puede observarse en la pirámide poblacional, la que claramente evidencia que el 45% de la población corresponde a niños y niñas y jóvenes entre las edades de 0 a 19 años. La siguiente. Partiendo de los datos anteriores, en la presente gráfica puede observarse la distribución de la población joven de Guatemala por domicilio, es decir, por área rural y urbana, así como por nivel de escolaridad, donde vemos que la mayor concentración de niños y jóvenes estudiantes está en el área rural del país, especialmente en el nivel primaria. Sin embargo, en el nivel básico y diversificado, la tendencia se invierte, ya que muchos niños y niñas solo terminan, en el mejor de los casos, sexto primaria, pasando a formar parte de la fuerza laboral de las familias. En la mayoría de los casos, los niños se dedican a trabajar la tierra y las niñas a los oficios domésticos. Y con la crisis que se está viviendo, seguramente en el presente ciclo escolar, la deserción será mayor. Puede observarse también la tendencia de que son los niños quienes en su mayoría asisten a la escuela, misma que se conserva desde el nivel primario hasta el diversificado, especialmente en el área rural del país. Sobre el estudio, me permitiré compartirles generalidades y cómo se recolectó la información. Como mencioné al inicio, se procedió a diseñar 3 formularios conteniendo preguntas abiertas y cierta información demográfica y social. Uno dirigido a familias, el que contempla, además de preguntas a los papás, 7 preguntas para los hijos que tuvieran la edad pertinente para responder. Una característica del formulario a familias es que lo podían responder tanto los padres como los abuelos, si estos últimos tienen un rol en el proceso educativo de sus nietos. Asimismo, se diseñó un formulario para maestros y otro para administradores escolares. Se incluyó una pregunta igual para los 3 grupos, siendo la siguiente. En lo personal, ¿cómo le ha afectado la crisis generada por la pandemia de la COVID-19? Como ejemplo de las preguntas incluidas en los formularios podemos citar las siguientes. En el grupo familias específicamente, en la parte que correspondía a los padres, podemos mencionar las siguientes. ¿Cuánto se comunica con los maestros? ¿Qué encuentra más problemático?
Ahora bien, como ejemplos de las preguntas dirigidas a los alumnos tenemos: ¿cómo te sientes de no poder ir a la escuela, colegio o instituto? ¿Cuán difícil es recibir clases por plataformas virtuales? Pasando al grupo maestros, tenemos las siguientes. ¿Qué diferencias muestran los padres de familia en su actitud y reacción al tener que apoyar a sus niños en casa? ¿Cómo se sienten de tener que enseñar online? Y por último, tenemos los ejemplos de preguntas a los administradores escolares. ¿En qué áreas quisiera poder recibir apoyo o guía para tomar decisiones? ¿Qué soporte ofrece la administración a los maestros? Los formularios se respondieron de forma anónima y la encuesta se lanzó por medio de las redes sociales. En cuanto a los datos demográficos y sociales solicitados, puede observarse el listado en la presente lámina, contándose con una muestra de 93 familias, 51 maestros, 15 administradores escolares, para un total de 159 participantes. En esta gráfica puede apreciarse que las edades de los padres participantes está casi pareja entre los tres grupos etarios con más participación, mientras que en el grupo maestros se observa que tienden a ser más jóvenes. No así en el grupo de administradores escolares, quienes son un poco mayores, como era de esperarse. Esta gráfica habla por sí sola. Es evidente que la mayor cantidad de participación son mujeres, posiblemente porque las mamás son quienes se ocupan más de la supervisión escolar y apoyo en la realización de las tareas, y que la mayoría de los maestros y administradores en Guatemala tienden a ser mujeres. En la presente gráfica puede apreciarse que la mayor cantidad de instituciones educativas se encuentran ubicadas en las áreas urbanas, mientras que las escuelas e institutos públicos se ubican en las áreas rurales del país. Partiendo de la naturaleza y fines de los centros educativos públicos y privados, se considera que es un fenómeno esperado. Claramente se observa en esta gráfica la tendencia de que tanto los estudiantes como maestros y administradores escolares que respondieron la encuesta pertenecen a colegios privados. Esto pudiera obedecer a que esta población tiene mayor acceso a servicios de Internet, equipo de cómputo y celulares, tomando en cuenta que el formulario debía responderse de forma electrónica. Ya habiendo contextualizado el estudio, pasamos ahora a compartirles los resultados más relevantes. Dado que es un estudio cualitativo, se procedió a codificar las respuestas y a extraer categorías mismas que pueden observar en la presente lámina. Uso de la tecnología, metodología didáctica, aspectos positivos, otros problemas y áreas en las que solicitan apoyo. Al preguntarle a los maestros cómo se sienten de tener que enseñar online, vemos que solo un mínimo porcentaje manifiesta que el proceso de transición ha sido fácil, mientras que el resto evidencia algún grado de dificultad y frustración, además de referir estar en proceso de adaptación. Fenómeno que llama la atención partiendo de que la mayoría de maestros participantes son jóvenes, por lo que se esperaría que cuenten con habilidades tecnológicas. Pese a ello, quizá el uso y manejo de las plataformas o aulas virtuales sea un poco más complicado y necesiten capacitarse, como veremos más adelante. Por el contrario, para los estudiantes en general, el recibir clases online, según puede apreciarse en la presente gráfica, no ha sido un proceso tan complicado.
No cabe duda que los niños y niñas de hoy día son súper hábiles con la tecnología. Pasando a la categoría didáctica por plataformas, en la presente gráfica puede apreciarse que los papás están teniendo serias dificultades para poder asesorar y guiar adecuadamente a sus niños, lo que compromete su buen desempeño y quizá contribuya a generar tensión y ansiedad en la dinámica escolar al interior de las familias. Regresando a los alumnos, al preguntarles ¿qué no te gusta de hacer escuela en tu casa?, puede apreciarse que pese a que en general no les es complicado recibir clases online, no las disfrutan ni les gustan del todo, pues niños y niñas extrañan el ambiente escolar, se resisten a tener que hacer muchas tareas, así como de la supervisión de sus papás. Los resultados de esta gráfica son más que elocuentes. Me generan realmente mucha ternura. Es lindo ver el valor que los niños y niñas dan a la socialización e interrelación entre pares y el hecho de extrañar a sus maestros. Esto no hay tecnología que lo sustituya. Pasando al tema de la comunicación, puede apreciarse que de hecho una de las áreas en que tanto familias como maestros solicitan apoyo es en cómo mejorar la comunicación. Pues si bien es cierto, algunos manifiestan que la comunicación es frecuente, ello no significa que sea de calidad y efectiva. Puede ser que la comunicación sea frecuente, pero que las instrucciones dadas no sean claras y precisas, y por lo tanto, sea como que no existiera comunicación alguna, generando en consecuencia frustración y disgusto de los padres de familia. Pasando a la categoría de otros problemas a nivel personal, en la presente gráfica puede observarse que para los tres grupos de informantes, los problemas más relevantes y que más les afectan son los cambios de rutina, problemas de salud y problemas económicos, lo cual es natural, dadas las circunstancias por las que Guatemala y el mundo atraviesa. Pasamos ahora a la categoría áreas en las que tanto familias, maestros y administradores escolares necesitan ayuda. En el caso de qué sugerencias darían las familias a los maestros para hacer más efectivo su trabajo, vemos que en general la tendencia es que deben mejorar el formato de contenidos y sus habilidades tecnológicas, resultado que le da vida a lo referido por los maestros cuando dicen que dar clases online ha sido complicado. Otro aspecto que ya se mencionó en una lámina anterior es que al parecer ante la preocupación de tener que llenar contenidos, han recargado de tareas a los alumnos, situación que ha repercutido negativamente tanto en niños y niñas como en sus padres. En cuanto a las necesidades presentadas por los maestros, es interesante ver que las áreas en que quisieran apoyo coinciden con las recomendaciones planteadas por los padres, como pudo apreciarse en la lámina anterior y con lo complicado, según refieren los maestros, que ha sido la transición de pasar a impartir clases online. Ahora bien, en el caso de los administradores escolares, vemos que por la naturaleza de sus funciones, donde más necesitan orientación es en cómo apoyar a los maestros, así como en la toma de decisiones administrativas financieras, sin dejar de lado, como lo manifiestan las familias y maestros, que sienten la necesidad de recibir apoyo emocional, al que debe prestársele atención con el fin de facilitar el proceso de transición a la modalidad virtual de enseñanza y a los cambios de rutina.
Afortunadamente, en medio de la crisis que la humanidad está viviendo, no todo es negativo. Hay aspectos positivos que se han dado a partir de la pandemia de la COVID-19. Observamos una marcada tendencia de los padres a reportar que disfrutan ver el aprendizaje en sus hijos. Evidencia que quizá con las clases presenciales es menor, pues la supervisión e involucramiento en las tareas, dado que la mayor parte de actividades se llevan a cabo en las escuelas o colegios y descansan básicamente en los maestros, es menor. Otro aspecto positivo y muy valioso es que pueden compartir más en familia, sentarse juntos a la mesa y a pesar del cambio de rutinas que han tenido por el hecho de no tener que madrugar tanto y no estar en el tráfico por horas, más el estrés que ello conlleva, la sienten un poco más relajadas. Por último, ya para concluir con la parte que a mí corresponde, con base a los resultados más relevantes presentados rápidamente, como decimos en Guatemala, abuelo de pájaro, y conscientes de que tanto familias como maestros y administradores escolares están haciendo un esfuerzo grande, pero que los logros no corresponden a ese esfuerzo y que la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje deben descansar en los maestros con el apoyo de los padres, sin depender de los papás, estimamos las siguientes áreas de intervención: comunicación efectiva, apoyo emocional, uso de tecnología, metodología didáctica en plataforma e incluir formas de socialización. Sin más, agradezco su atención y cedo la palabra a la doctora Marta Julia García Sellers, quien nos compartirá sobre el modelo hogar-escuela. Muchas gracias. Muy buenos días. Es mucho gusto para mí estar con ustedes y poder... No, todavía no, por favor. Es mucho gusto poder estar con ustedes y compartir este tiempo conversando acerca de los esfuerzos que estamos haciendo con el estudio en Guatemala. Muchas gracias al comité organizador por habernos dado tiempo para acompañarles. Quiero reconocer que los esfuerzos de Gisela con el colegio han sido muy valiosos para que este estudio se lleve a cabo y muy importante porque lo vemos como un problema educacional, pero lo que nos preocupa también es el problema de salud mental, que puede ser una implicación de estos cambios educacionales tan abruptos. Mi presentación, como dijo Gisela, estará enfocada en presentarles un marco teórico conceptual en que esperamos poner los resultados del estudio para poder diseñar formas de intervención que sean efectivas y que se puedan diseminar de una población pequeña a poblaciones más grandes. Cuando revisamos los datos de una muestra pequeña piloto y después empezamos a revisar los resultados de este estudio, nos dimos cuenta que, como mencionó Gisela, las familias claramente estaban enfrentando una serie de problemas, pero sumarizando todas las necesidades de la adaptación, tanto de maestros como papás y niños, el problema de comunicación era primordial y fue expresado por muchos de los participantes con mucha preocupación y frustración. Eso me llevó a, conversando con Gisela, decidir que era indispensable colocar estos resultados dentro de un modelo con el cual yo había estado trabajando por muchos años y utilizado para escuelas presenciales, en donde estábamos tratando de promover y mejorar la comunicación entre padres y maestros. Les voy a mencionar brevemente acerca de este modelo para que haga más sentido para ustedes, porque lo vamos a modificar ahora con la escuela virtual. En los años 90, yo estaba enseñando en la universidad en Massachusetts
Y en esa época fue cuando aumentó significativamente la migración de familias de América Latina, especialmente Centroamérica y Brasil. Y la mayoría de ellas tenían niños menores de 10 años. Las escuelas públicas, como ustedes se lo pueden imaginar, porque migración es un problema universal, estaban abrumadas, porque definitivamente no estaban preparados para proveer la enseñanza apropiada para los niños y aún menos apoyar las familias en la forma que era necesario. Esto promovió que yo consultara en diferentes escuelas y con la colaboración y trabajo intenso de muchos de mis estudiantes de posgrado, visitamos muchas escuelas, observamos aulas, entrevistamos maestros, administradores, papás, mamás y niños. Y toda esta información que recolectamos de las necesidades que tenían todos ellos generó el modelo que podemos ver en la gráfica ahora. Si me hiciera favor de poner la primera gráfica, Ricardo. Gracias. Este modelo, lo que trata de ilustrar es la necesidad de esa área de traslape entre la escuela y la familia para que el niño se adapte en el ambiente escolar y tenga condiciones óptimas de aprendizaje. Pueden mirar aquí, el niño está en medio de ese traslape. Ahora, para lograr esto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una comunicación eficiente entre padres y maestros. Necesitamos una comunicación eficiente entre niños y padres, porque en muchos casos el niño se vuelve casi el mediador de la cultura de la escuela para la cultura del hogar. Y en este proceso, que las expectaciones del hogar y de la escuela vayan formando metas en común para que los logros académicos y el proceso de socialización de los niños se lleve a cabo en una forma ideal. Algo que encontramos es que muchas veces los papás y los maestros creen que se están comunicando, pero la verdad es que esa comunicación no conduce a lo que quisiéramos en este modelo. Es más que todo el maestro diciéndole al papá que el niño no hizo el deber, o el papá diciendo de que el niño no entendió. Pero eso no es lo que nosotros queremos. Lo que realmente estamos tratando es que las dos culturas se conozcan, que los maestros sepan cuáles son las cosas importantes en la familia y no solo seguir un estereotipo, sino que por el contrario valorarlo y que la familia poco a poco vaya entendiendo cuáles son las prioridades de la escuela. Un ejemplo que pensé compartir con ustedes que era muy común al principio es que muchas de las familias venían de áreas rurales y su forma de crianza es que el niño haga las cosas obedeciendo instrucciones. Y eso era una de las causas de mucha tensión en el aula, porque por el otro lado los maestros están promoviendo independencia, porque creen que independencia es importante. Pero ¿qué pasa con esto? El niño se confunde, los papás temen que independencia se va a volver libertinaje, y los maestros piensan que los papás son muy controladores y que no están permitiendo un aprendizaje apropiado. La siguiente gráfica nos enseña algo que logramos con el modelo, que fue aislar diferentes formas como este proceso de adaptación se da. En el primero, que le llamamos inadaptado, es el niño que le cuesta verdaderamente entender la diferencia del ambiente de la escuela y tiende a permanecer en la casa, aunque vaya a la escuela, por supuesto, en este caso, pero teme aprender el otro idioma, está bastante inhibido y retiene mucho de su conducta que ha sido fomentada en el hogar. Por el otro lado tenemos los niños que les llamamos transferido, que es el niño que rápidamente se da cuenta de las diferencias y pone un esfuerzo para aprender el idioma.
está observando y imitando la conducta de los niños y rápidamente se acomoda. El maestro está feliz con esto, pero la familia no, porque ¿qué pasa? El niño en el proceso de adaptarse a la escuela rechaza su casa. Y esto es doloroso para los papás, porque de repente el niño ya rehúsa hablar español, ya no quiere comer sus frijolitos con arroz, que ha sido el almuerzo de todos sus años, porque prefiere pizza, porque es lo que comen los demás, ¿verdad? Y entonces aquí se está creando otro tipo de tensión. En algunos casos hemos encontrado que incluso los papás promueven que esto se dé, pero después se hace muy difícil. En el tercer modo, estos son los niños que se dan cuenta de la diferencia del ambiente, pero que tienen un temperamento fuerte y una astucia y probablemente características de la familia ligeramente diferentes. Y entonces este niño se queda en medio de las dos culturas. Pero es un trabajo muy duro para él, porque prácticamente va y viene de una cultura a la otra. Y lo que encontramos es que lo pueden hacer por unos años, pero ya después de cuarto grado, especialmente para las niñas, por razones de la crianza, es más difícil. Entonces, volvemos que a lo que quisiéramos es que el modelo en donde el niño no tiene que ni quedarse en la casa, ni transferir y olvidar la casa, ni hacer todo este esfuerzo temporalmente, sino que esté dentro de este overlap. De acuerdo con estos modos, entonces diseñamos diferentes tipos de intervención. Desde luego, como era escuela presencial, para los maestros y los administradores hacíamos cursos continuos, intensivos, revisión de casos, observaciones de aulas para dar feedback, para dar retroalimentación a los papás. Con las familias las visitábamos en las casas, los invitábamos para que observaran las aulas, para que se dieran cuenta cómo funcionaba el maestro y nosotros después les dábamos retroalimentación. Y algo que fue muy importante en nuestra intervención también fue no evaluar, pero familiarizarnos con las características psicológicas de cada niño y entonces traducir ese niño para los maestros y para los papás, para que lo entendieran y se dieran cuenta cómo iba el proceso de adaptación. Este programa, la siguiente, por favor, Ricardo. Este programa lo empezamos a implementar en clases de kindergarten y después de primero a cuarto grado en las escuelas de Somerville en Boston. Y más adelante yo sentía que era necesario empezar antes. Entonces hicimos un estudio con niños de 28 meses para 4 años en la ciudad de East Boston. Y la oportunidad, cuando empecé a trabajar más tiempo en Guatemala, de poder establecer una escuelita en Pastores, que es una comunidad en Guatemala, que todavía está. Empezamos con preschool y ya ahorita ya llega a sexto grado, ha habido varias promociones, ya son 15 años, y el modelo se implementó desde un principio. O sea que la base de la escuela ha sido esa comunicación entre papás y maestros, y ha sido muy satisfactorio ver que se pueda realizar en Guatemala. Así que esto les da una idea de qué es lo que he hecho por todos los últimos años de mi trabajo académico antes de jubilarme y tener la dicha de venir a Guatemala para trabajar con Gisela. Así que ahora les voy a dar una idea. Esto todavía está en proceso, porque como pueden ver, estoy tratando de ver cómo podemos utilizar este modelo y modificarlo para la escuela virtual. La gráfica trata de demostrar que la escuela no está tan sólida como aquí, por el contrario, está diluida, está incierta, y la familia está igual, esperemos, solo con los efectos colaterales de todo lo que está pasando, pero nuevamente volvemos a querer que este traslape permita que el niño quede en medio. Se dan cuenta que también el traslape es mayor que este, porque la escuela se está moviendo al hogar y eso requiere un proceso diferente. Vamos a ver por dónde ando. Y algo que es muy importante aquí es que recuérdense que en el problema de presencial yo estoy hablando de la adaptación del niño, pero la verdad que aquí estamos hablando de la adaptación de los padres, de los maestros y del niño. Son los tres los que están
con mucha incertidumbre de cuál es su rol y de cómo se están comunicando y deberían de comunicarse. Si pasamos a la siguiente transparencia, Ricardo. Por el momento, únicamente hemos generado estas dos modalidades. Me imagino que cuando terminemos de ya tener todos los resultados y especialmente cuando diseñemos cuidadosamente formas de intervención, vamos a encontrar algunas otras modalidades. Los nombres que les he dado ahora responden a palabras que las personas han expresado, digamos, distanciada, porque me refiero a la escuela, que una maestra que dice que siente que la escuela está muy distanciada del hogar. Entonces pensé, por el momento le vamos a dar este nombre, porque lo que está diciendo aquí es que la maestra está haciendo el esfuerzo, pero no puede llegar. Y esto no es solo metafórico, es una realidad, porque hay casos en donde realmente la escuela no puede llegar a la familia en forma virtual, porque los niños no tienen acceso a internet, porque viven en áreas bastante aisladas. Incluso en los casos en donde se acerca un poco, no se está dando lo suficiente. Muchos lo hacen con su teléfono por WhatsApp o tienen problemas de la línea. Sin embargo, la escuela está tratando de hacer lo que se puede y han habido muchas formas creativas que los maestros tratan de hacerlo, pero no está llegando realmente al niño y que sea un traslape ideal. Y el siguiente modo que le llamamos acercándose, que es también otra palabra que usó, esa fue usada por una mamá que dijo que la escuela se está acercando a nosotros lo más que puede. Y entonces por eso pensé ponerle por el momento acercando. Pero yo diría que nuestra muestra cae más o menos en ese modo, que es porque son colegios privados, hay los recursos de tecnología y la escuela está haciendo lo posible por acercarse. Pero, como expresó Grisela, lo que sucede en este caso es que no se está dando este traslape en la forma ideal para la educación. Y aunque hay muchas cosas positivas, porque los maestros tienen buena intención y los papás también, hay mucho pasando. Digamos, los maestros dicen que trabajan horas larguísimas y no sienten el logro que logran en las clases presenciales. Y los papás, por el otro lado, están con una presión inmensa de que de un día para otro se volvieron maestros. Y los maestros sienten, bueno, ahora no solo estamos enseñando a los niños, sino que también estamos enseñando a los papás a ser maestros. Y esto lo hace sumamente difícil. Si vemos la siguiente gráfica, probablemente encontramos que las necesidades de la escuela virtual son casi las mismas de la escuela presencial. Y para mucho, todos habremos oído que esta pandemia lo que ha hecho en las sociedades a nivel mundial es sacar a la superficie los problemas que han existido ahí todo el tiempo. Tanto en salud, como en educación, en inigualdad, etc. Y en cuanto a educación, encontramos que estos problemas de comunicación son persistentes en todas partes, en todas las escuelas, por supuesto en algunas mejores que en otras, y mucho depende de los papás y de los maestros. Pero lo que vemos ahora es que todos esos problemas que siempre han existido ahí, ahora se han magnificado. Y que nuevamente nos volvemos a encontrar en la importancia de cómo nos comunicamos como padres y maestros. Yo siempre les decía a mis estudiantes, yo me recuerdo estar en el rol de maestra, porque así empecé mi carrera, y el pavor que me daba a mí hablar con los papás cuando era el día de las conferencias, porque uno veía venir a los papás como, ay, ¿qué me van a decir? Pero cuando tuve mis niños, a pesar de ya ser profesional, estando en el rol de mamá, cuando yo iba a esas conferencias iba con el mismo temor
de qué me iban a decir los maestros. Hay algo en esa comunicación que es sumamente difícil. Y yo me pongo a pensar ahora, y por eso me identifiqué tanto con el problema para los maestros y los papás, porque los dos lados los he vivido. Y me imagino que es indispensable encontrar una forma en que los dos puedan, no es solo saber qué tienen que hacer, es sentirse cómodos de cómo lo hacen o cómo no lo hacen, ¿verdad? Así que si vemos la siguiente gráfica, lo que tengo aquí es la idea de regresar a las áreas de intervención que Gisela mencionó. Y entonces pensamos que tenemos que trabajar en el área de comunicación efectiva, pero hablemos un poquito más, ¿qué es esa comunicación efectiva? Como les decía, los papás muchas veces dicen, bueno, hay mucho deber, y los maestros dicen, los papás no ayudan a hacer el deber. Aquí esto pasa en la escuela presencial y no sé, para muchos de ustedes que han tenido niños, recuerden ese momento cuando el niño llega con el montón de deber y uno no sabe qué hacer. Por el otro lado, cuando la maestra recibe el deber y no está satisfecha con cómo se dio. Y hemos hablado mucho con Gisela de esto, pero la comunicación realmente lo que debe de ser es, yo diría, relajar a los dos lados, hacerles ver que está bien que el currículum no se cubra en la forma ideal, pero que asegurar que el niño entiende lo que se está cubriendo, que los papás pueden anticipar qué es lo que se va a cubrir, que van a comprender, porque muchos de los papás, algunos dicen que sí saben el contenido, otros por el contrario tienen que ir a buscar en Google qué es lo que van a hacer para ayudar al deber. Entonces, tiene que haber una forma de que los papás sepan qué son las expectaciones de los maestros día a día. Y en igual forma que los maestros estén sensibles a las diferencias individuales de los papás y las necesidades que van a tener para poder apoyar. En cuanto a apoyo, es una de las áreas, el apoyo emocional aparece mucho en los tres grupos, incluyo los administradores como parte de la escuela. Y aquí, seguramente ustedes se habrán dado cuenta que es imposible que online se pueda cubrir el currículo en la misma forma que en forma presencial. Entonces, lo que es necesario es relajar a los dos. El niño va a aprender, tiene un futuro por delante. Y más vale que aprenda poco, pero que lo aprenda bien y que lo disfrute, que no que nos encontremos con que no puede asimilarlo y de todos modos va a ser más difícil para todos. Así que el apoyo emocional es algo donde definitivamente vamos a enfocar mucho, menos que en escuela presencial, por razones obvias. En cuanto al entrenamiento tecnológico, no es mi área, pero hemos generado diferentes ideas de cómo podemos ayudar a los maestros a familiarizarse y a sentirse cómodos con tecnología. Ahora, la metodología didáctica también es importante, porque no es solo saber cómo funcionar con la tecnología, pero es cómo presentar el material. Y aquí es donde tanto mis ex estudiantes en los Estados Unidos, que yo he estado trabajando con ellos también, como aquí, los maestros están de un día para otro tuvieron que improvisar. Y definitivamente hay metodología más apropiada para trabajarla online, pero tienen que se necesita que se entrenen, se necesita que esté disponible, que la administración apoye y que tengan el tiempo para prepararla. Y creo que vamos a ver, todavía tengo un minutillo. Después está todo lo de la socialización del niño. Las gráficas que presentó Gisela, que fueron unas de las que primero resaltaron para nosotros. Es evidente, el ambiente escolar. ¿Qué es el ambiente escolar? Como los mismos niños lo dijeron, extrañamos a nuestros amigos. Y es esa socialización
la que ahorita mismo, no se imaginan ustedes qué diferente sentiría yo si pudiera verlos a todos ustedes, en lugar de sentir que me estoy viendo a mí misma, ¿verdad? Y probablemente esto es lo mismo que pasa con los niños, que esa conexión humana tan importante se pierde. Y si es difícil para nosotros de adultos, tiene que ser muy difícil para los niños. Entonces, hemos generado ideas con Gisela de cosas que se podrían hacer para que los maestros y algunos de mis estudiantes en los Estados Unidos están tratando de hacerlo, es dedicar tiempos específicamente para promover el componente social en la interacción de los niños, especialmente los niños pequeños. Así que empezamos ya a generar algunas ideas de cómo vamos a realizar estas intervenciones. Yo encuentro que muchas de la experiencia que yo tengo habiendo desarrollado estos métodos de intervención para escuela presencial nos van a servir de mucho para modificarlos y desde luego respondiendo mucho a las necesidades individuales de la cultura y de los diferentes colegios y comunidades donde se esté trabajando. Así que yo creo que la siguiente gráfica, mejor la sumarizo yo brevemente también, Ricardo, si me hiciera favor. Que con Gisela preparamos esta gráfica para darles una idea de cómo esperamos poder hacer accesible esta información cuando la tengamos. Gisela, no sé si tú quisieras elaborar un poco más sobre eso, si es posible. Pues creo que estamos contra el tiempo, pero Okay. En resumen quisiera compartirles que nuestra idea también es tener reuniones con las autoridades del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados para presentarles los resultados y en coordinación poder generar estas intervenciones, ¿verdad? Sabemos que pues, es un camino difícil de recorrer, pero en algún momento hay que empezar. Y también coordinar con la Asociación de Orientadores Escolares, que pues son colegas nuestros, psicólogos, que también pudieran colaborar en la elaboración de este material, que pues sería realmente muy lindo poder implementarlo, ¿verdad? Pues ahí me quedaría como por el tiempo y para cerrar los invitamos a ver un video que realmente nos emocionó mucho, ¿verdad? Y esperamos que a ustedes también. Guatemala's highlands are a place of great natural beauty, strong Maya traditions, an enormous hardship. Como no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la mano de Dios. The indigenous population still wears the scars of war. There's poverty. No hay trabajo, sí, ahorita no hay trabajo. Hunger. ¿Qué comiste hoy? Sal. ¿Ayer? Sal. ¿Solo salas? Sí. And now, coronavirus. Es una prueba de Dios todo esto. Nuestra propia extinción, nosotros mismos lo estamos provocando. Es una pandemia. Te mata y te mueres. But there are also remarkable examples of endurance. And one teacher who is providing a masterclass on how to keep pedaling against all odds. Around the world, teachers are on the front lines of the coronavirus pandemic. They are unsung heroes working hard to keep kids safe and classes going. We visited one young teacher in the mountains of Guatemala who has risked it all for the love of his students. Desde marzo, pues todos empezamos a improvisar como docentes porque empezamos a ver qué hacer para enseñarles o para seguir con el proceso enseñanza-aprendizaje con los niños. Mi día comienza así. Empecé a mandarles trabajos por WhatsApp
a grabar videos, e intentar con plataformas virtuales, pero no había respuesta. Pude hablar con los padres de familia y me decían, es que los niños no están aprendiendo y nosotros no tenemos la capacidad para enseñarles o para orientarlos a ellos. Fue por eso que me motivé a ir hasta sus casas. Hola, Oscar. That's when Professor Lalito, or Gerardo Amilcar Ixcoitavico, used his family's life savings of $90 to buy a tricycle that he could equip as a mobile classroom. Now he brings school to his students' doorsteps. Habíamos visto lo que es las fracciones, ¿verdad? Como usted ya lo aprendió, por eso se le abren las puertas en mi empresa de la pizzería Lalita 10. Entonces busquen los ingredientes ahí y lo va colocando, ¿de acuerdo? 4 octavos de cebolla, 5 octavos de brócoli, 4 octavos de piña. Como le digo, es una pizza que es muy saludable. Tengo 10 estudiantes y cada quien piensa diferente. Vamos a empezar podríamos hablar de diferentes inteligencias. Es muy personalizada la clase con cada estudiante. Quería realizar un colegio. Me coloqué una meta y le dije, en 5 años yo pongo un colegio para ayudar a niños de escasos recursos, para apoyarlos en sus estudios. Pero pues las posibilidades no habían. Entonces llega esta oportunidad de poder hacer mi colegio en un triciclo que va acorde a mis posibilidades. Entonces le colocamos una pizarra, un trapeador que marca el distanciamiento social. Entonces vamos a escuchar la música, Oscar, y vamos a seguir con nuestro dedo índice. ¡Bien, Oscar! Creo firmemente que la docencia es una oportunidad no solo para enseñar, sino aprender de los niños, porque ellos son el presente y el futuro de nuestro país. The admiration is mutual. Fue una sorpresa para mí que mi profesor viniera en su triciclo a darme clases. Saludos a la familia. Nos vemos. Él es un hombre que tengo que aprender bastante de él. Estamos muy agradecidos con el profe de su ayuda, porque a mí me costaba antes hacer las tareas. Es un excelente maestro y ayuda bastante, le viene a dar ánimo a la niña, a sus alumnos, para que no sientan ese temor, ¿verdad? Eso tan raro que pasó este año. For many in the community, the lessons of Professor Lalito go well beyond the classroom. Ahí aprendimos con él que sí se puede lograr lo que uno quiere ser. Nosotros mismos podemos salir adelante, somos independientes, no somos dependientes de algo, de otra persona para poder salir adelante. Professor Lalito is also aware of the lessons he's teaching in his own home. Tengo que demostrarle a mi hijo que se puede. Ante los tiempos de crisis pues hay que dar la mejor cara, pues hay que levantarse y salir adelante, porque él va siguiendo mis huellas. Muchísimas gracias a las 3 panelistas del día de hoy. Voy a proceder a trabajar con las preguntas que nos han llegado, con los comentarios. Si se les parece bien, puede contestar alguna de las 3, y si alguien quiere complementar, con toda confianza puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, primeramente quiero compartirles que han recibido muchas felicitaciones, muchos agradecimientos, muchos comentarios con respecto a esta información tan valiosa que nos han compartido el día de hoy. Tenemos la pregunta de Verónica del Carmen Pineda. Ella nos dice, necesitamos alinearnos en cuanto a las habilidades tecnológicas
¿Deben los padres y maestros tener asistencia y asesoría psicológica para los procesos de adaptación? No sé si alguna de las tres gustaría contestar. Pues yo considero que sí, definitivamente que sí, ¿verdad? Porque se está en un proceso de cambio, en un proceso de transición. Y bueno, es un proceso que se dio de la noche a la mañana, que es un agravante, ¿verdad? Entonces, definitivamente la respuesta es sí, debe ir acompañado de esa atención. De hecho, es una de las solicitudes que los tres segmentos entrevistados en nuestro estudio, padres, maestros y administradores escolares lo solicitan, ¿verdad? Muchísimas gracias, maestra. Felicitan a las especialistas y también a las instancias organizadoras, a la FIAP y al CNEIP. Y pregunta Marta Romay, ¿qué sugieren para que haya una comunicación sistemática entre docentes y padres de familia? Bueno, con mucho gusto podría contestar esa pregunta. Es un proceso difícil, pero hay que desarrollar la infraestructura para que se dé. Y lo más importante es que las autoridades de la escuela, no sé, sea el director, que sea, se dé cuenta de cómo va a beneficiar a sus maestros y a las familias esta comunicación para que los niños estén bien. Y nosotros desarrollamos con el tiempo guías que dábamos a las escuelas y a los papás, pero lo que hay que tratar de ver es sentarse con el maestro y decirle, ¿cuáles son las preocupaciones que usted tiene acerca de la comunicación? Y revisar cada una de ellas y ver cuáles son factibles, por qué son problemáticas y qué es lo que se necesita cambiar. Y en la misma forma, hablar con los papás. Y hablamos con la mamá y cuénteme cuáles son las cosas que les son más difíciles a ustedes en la comunicación. Y después de haber trabajado con ellos individualmente un poco, juntarlos y estar yo como mediadora o alguna de las personas que trabajaban conmigo y hacer ver que aunque pensábamos tan diferente, cuando vamos refinando lo que pensamos, modificándolo ligeramente, nos encontramos con que pensamos igual. Los dos queremos que el niño aprenda. Y es un proceso lento, pero se puede hacer. Y para las escuelas que no pueden contratar personal adicional, es entrenamientos a maestros para que aprendan a comunicarse con los papás, es algo que nosotros diseñamos que funciona. Y con los papás es un poco más difícil porque hay diferencias individuales, pero eso sería mi sugerencia inicial para que lo puedan empezar en esa dirección. Ser muy abierto de qué son las cosas que realmente requieren que se comuniquen mejor. Muchísimas gracias, doctora. Hay varias preguntas y comentarios en relación a si se puede compartir este video. Ya nos hicieron llegar la liga a través de la cual se puede descargar. Con todo gusto, ahorita estamos trabajando para poderlo compartir en el chat del foro y que todos puedan acceder a él, que está en una página de Facebook. Entonces, gracias por compartir este video. Hay una pregunta que es general para las tres panelistas que nos hace Sergio Iván. Y él quisiera preguntar sobre las dificultades que posiblemente tuvieron para poder trabajar con la población civil. Por ejemplo, él comenta si la población tuvo facilidad o si tuvo esta apertura para poder compartir esta información, para poder colaborar en los proyectos. Entonces, aquí sería una pregunta pues para las dos presentaciones. Adelante, doctora Teresa. Bueno, envolver las personas es siempre complejo. La Orden de los Psicólogos de Portugal investió estos meses en el desarrollo de más de 200 productos de comunicación para aumentar la literacia. Nos
elaboramos los productos, los materiales, los vídeos, siempre hablando con la población por las redes sociales, más de 200 productos, focando cómo me siento, checklist, criterios para la población general, saber cómo puede distinguir lo que está sintiendo de algo más problemático por instantes. Por las empresas, la población también trabaja. Es importante que las empresas sean locales de trabajo saludables y que saibam ayudar a los trabajadores en las dificultades de gestión del tiempo con los niños para enseñar la escuela cerrada, escuela virtual, pero la manutención del empleo, productos por las empresas. Por tanto, en la orden de los psicólogos, constituimos una equipa que elaboró muchos vídeos y documentos simples para la población general, para aumentar la literacia en salud y para contestar las necesidades inmediatas. Así nos envolvemos y vamos dando algunos instrumentos porque no todos pueden acceder o tienen capacidad para acceder a servicios de salud o de psicología. Muchísimas gracias, doctora. No sé si la maestra Gisela o la doctora Marta Julia quisieran comentar sobre estas dificultades. En general, nosotros no tuvimos mayor dificultad para obtener los informantes. Creo que algo que facilitó fue el hecho de que los formularios eran anónimos. Entonces las personas se sienten con más libertad de poder responder, ¿verdad? Y como mencioné durante la presentación, pues se lanzó a través de las redes sociales y un poquito de forma intencional, ¿verdad? Contactos. Obviamente la participación de los administradores escolares fue menos, porque pues hay menos administradores escolares y pues obviamente también las familias fueron quienes más respondieron. No podíamos tener una muestra muy grande, dado que el estudio era cualitativo, y como ustedes saben, la tabulación de la información en este tipo de estudios es bastante compleja. Así que reitero que en general pues no tuvimos mayor inconveniente al respecto. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante de una colega que justamente es de Guatemala y que refiere y recuerda, ¿no? Estas dificultades que se han observado y que se han presentado. Y para resumir un poquito la pregunta que nos hace Leticia Raquel, ella pregunta si vamos a tener que repetir el año, si los profesores se preguntan si deben continuar con su grupo en el siguiente ciclo, y me parece que es una inquietud pues bastante generalizada en los diferentes países y en este tema, ¿no? de la educación. Si gustan contestar. Bueno, me gustaría mucho contestar esa pregunta porque es una de las cosas que primero pensé cuando esto se dio, y pensamos muchos probablemente, no solo yo, que bueno, desde el punto de vista académico es sumamente importante, pero desde el punto de psicológico es menos importante. Y por eso se habrán dado ustedes cuenta que yo mencioné que mucho de lo que a mí me preocupa es retener la motivación y el interés por estudiar, no necesariamente completar las actividades planeadas. Entonces, yo creo que esto va a causar muchísima tensión y hemos hablado con Gisela que yo quisiera mucho que podamos ya tener algo listo para intervenir antes del siguiente año escolar, precisamente por esto, porque van a haber muchos padres ansiosos de que el niño se va a retrasar. Y los administradores van a tener todavía más presión y los pobres maestros no van a saber qué hacer. Y esto es algo que yo creo que desafortunadamente no ha habido nadie orientando directamente los ministerios de educación para que esto se resuelva en una forma realista, que es, haremos lo que se puede, pero tenemos que relajarnos. Siempre habrán formas de solucionar, e incluso habían preguntas en el formulario original cuando lo diseñamos que iban en esa dirección,
pero después las cambiamos porque era un poco complejo y no respondieron los administradores a algunas de esas preguntas incluso. Así que es un tema muy relevante que yo creo que tenemos, informaciones como estas serán muy valiosas para poder documentar. Y como decía, en las intervenciones que hagamos y que todos como psicólogos y profesionales tratamos de hacer, es relajar tanto a los papás como a los maestros de que el aspecto académico no es el más importante en una situación tan seria de salud pública como esta. Muchísimas gracias, doctora. Aquí hay varias preguntas que me parece que también pueden ser respondidas por estos dos proyectos sobre justamente la importancia entre este trabajo colaborativo entre los psicólogos, estos grupos de profesionistas que están investigando, que están trabajando, y las instituciones de gobierno, estos ministerios, estas dependencias, ¿no? Que al final de cuentas pues son las que van a implementar o las que van a permitir que el trabajo de los psicólogos se pueda desarrollar de manera más efectiva. Entonces, no sé si nos podrían comentar un poquito en relación a esta importancia de la colaboración, del nexo entre los psicólogos y estas instancias de gobierno, ¿no? Adelante, doctora Teresa. Disculpa otra vez por lo español, era así un mix. Bueno, es extremadamente importante el trabajo colaborativo y es un papel de las órdenes y asociaciones profesionales que representan los profesionales agilizar la comunicación y el trabajo colaborativo con los decisores políticos. En Portugal, a Ordem dos Psicólogos trabaja próximamente com o Ministério da Educação. Todas as escolas públicas têm psicólogo, pelo menos um psicólogo. A rede cresceu muito e isto não fora possível se não fosse com trabalho de proximidade com o Ministério da Educação. Durante o curso do confinamento e a pandemia, a Ordem dos Psicólogos construiu produtos para pôr na escola virtual para os intervalos de tempo entre as classes sobre literacia emocional, para os padres poderem ver quando estavam ajudando os filhos na escola. Portanto, muito importante saber sobre as emoções, sobre o que é normal, sobre como podem lidar, a resiliência psicológica. Esta foi uma forma. La Orden de los Psicólogos construyó una formación y la dio a Dirección General de la Educación para transmitir por todas las escuelas formación para los psicólogos en estas diferentes temáticas. Por Ministerio de Trabajo nos construimos nosotros un portal con información para los trabajadores, por las empresas, para el mundo del trabajo. Para el Ministerio de Salud construimos, como mi ponencia que acabaron de ver, la línea de aconselhamento psicológico. Por tanto, esto es imposible para 1 o 10 o 100 psicólogos hacerem individualmente. Por tanto, es muy importante que las asociaciones que os representan tienen relaciones próximas con los ministros, con los directores generales, para que haya claro que nós não somos um sindicato, nós estamos aqui para servir a sociedade e, portanto, é uma forma de disponibilizar a ciência psicológica que os decisores muitas vezes não implementam nas suas decisões para melhorar a vida de todos. Es absolutamente claro que en todas las instancias de la sociedad la psicología está presente. Luego tenemos de hablar con muchos diferentes decisores, de educación a justicia, a salud, ao trabajo, ao desporto, en todas las áreas. Y esto es muy exigente exactamente por eso, porque la psicología es muy amplia. No es solamente de la salud, es de la educación, es crítico. Y los decisores, los políticos, se cambian. Y cuando cambian, tenemos que insertar todo desde el inicio. Es muy importante mantenernos resilientes en la construcción próxima de este diálogo. Y muchas veces, el diálogo se inserta ofreciendo
contributos materiales, comunicaciones, posiciones públicas, dando, sirviendo, no simplemente exigiendo. Gracias. Gracias, Teresa. No sé si la doctora Marta o la maestra Gisela gusten responder esta importancia de trabajar, pues en el caso específico de ustedes con el Ministerio de Educación en Guatemala. Pues realmente sigo la línea de Teresa, comparto mucho de lo que ella manifestó. En Guatemala, realmente los psicólogos estamos abriendo espacios de participación. El colegio es relativamente joven, apenas tiene 13 años de haber sido fundado, sin embargo, pues en ese tiempo pues se han generado ciertos espacios. Uno es, por ejemplo, la participación en el clúster de salud mental, en el cual participan diferentes organizaciones, incluyendo a la Oficina Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Y pues así hemos ido incursionando en diferentes áreas. En este momento, pues la idea es colaborar con el Ministerio de Educación. Ellos, para poder proveer a estudiantes y maestros de educación virtual, pues lo que han hecho, tomando en cuenta que mucha de la población no cuenta con los recursos tecnológicos, es impartir clases también a través del canal de gobierno que tenemos en Guatemala, ¿no? Y eso pues ha facilitado enormemente, pero pues hay maestros, por ejemplo, que reciben a los padres de familia en sus casas y les dan las tareas que los niños deben de realizar durante la semana, y así vamos semana por semana a recibir las tareas, y los maestros a recibir también los trabajos y lo que hayan hecho los niños. En ese sentido, pues definitivamente es muy importante trabajar coordinadamente. Eso favorece los esfuerzos que se hagan y obviamente evita que se dupliquen, y obviamente también que los recursos también no se dupliquen, ¿verdad? Al contrario, que se optimicen. Muchísimas gracias, maestra. Aquí hay una pregunta para la doctora Teresa, que también muchos nos estamos cuestionando, y agradecemos a Ricardo por hacer esta pregunta para usted. ¿Cómo manejan el cansancio de los psicólogos que están atendiendo, doctora? Bueno, muchas gracias por esa cuestión específica. Sí, los psicólogos, en la orden de los psicólogos hemos buscado mucha atención por lo autocuidado, la autocompasión. Es muy importante los tiempos de descanso, trabajo emocional, como todas nosotras lo sabemos, es muy exigente. Por eso la orden creó un foro online, donde todos los psicólogos, dedicado en particular por lo autocuidado, por la autocompasión de los psicólogos. Este es un espacio seguro, privado, con login, palabra-chave, donde los psicólogos pueden compartir las sus dificultades, las estrategias que están movilizando para solucionar los problemas, que también los afecta como a los demás, y enfocar y tener el apoyo de los pares. Por otro lado, los psicólogos que trabajan en la línea, ellos solo trabajan 4 horas de seguida. 4 horas y paran después. Los turnos son de 4 horas. Por ejemplo, un psicólogo que está atendiendo a la medianoche trabaja hasta las 4, no la noche toda. Es una forma de equilibrar los tiempos de descanso, porque es muy exigente oír las personas de otro lado sufriendo. Como puede imaginar, tiene un gran impacto en la salud de los psicólogos. La supervisión, las sesiones de supervisión que los psicólogos tienen, bueno, también tiene
esse objetivo, ainda que seja mais focada nas questões técnicas da intervenção, também acabam por servir o objetivo de autocuidado. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos todavía varias preguntas. Voy a tratar de ver cuántas alcanzamos a contestar. Aquí hay una pregunta muy interesante que nos envía Leticia Raquel, que nos menciona que se le dio responsabilidad a los padres, que en muchos casos no tienen cursada la primaria, ¿no? Y ella considera que debemos recordar a todos los docentes y a las autoridades qué es educar, cuál es el objetivo de la educación, ¿no? Entonces, no sé si quisieran comentar algo al respecto. Bueno, me gustaría mucho comentar al respecto porque es una realidad que se está dando en nuestros países y que con el trabajo justamente que hice con familias inmigrantes en los Estados Unidos, ese fue uno de los problemas principales que teníamos. Muchos de los papás llegaban sin saber leer y menos en inglés. Entonces, incluso, por cierto, en México se editó una monografía basado en este proyecto con una colega mexicana y el caso que utilizamos ahí es precisamente el caso de una niña que mucho de su problema de adaptación en la clase y después se volvió transferida de rechazar la casa era porque no quería que el maestro supiera que la mamá no sabía leer. Y una vez que nosotros descubrimos eso, al final manejamos el caso con el maestro. Y es un caso que todavía siento las lágrimas en mis ojos cuando lo estaba escribiendo, porque era una niña que había vivido con la abuela en El Salvador y después la mamá la llevó a los Estados Unidos y el cambio fue muy drástico. Y para la niña fue sumamente difícil tener las demandas. El profesor era hombre, me recuerdo, y aún era peor para la mamá cuando le dijimos que había que decirle al profesor que no sabía leer. Entonces fuimos nosotros, primero preparar a la mamá, hablar con el maestro y hacer esa transición. Y después de haber vivido varios casos así, estoy segura que aquí en todas partes es una realidad. Y es sumamente importante, estoy de acuerdo con la pregunta, que aquí es donde la mediación y la intervención con los maestros es fundamental, porque en lugar de verlo como un problema, hay que verlo como una realidad que hay que buscar la forma de apoyo. Y yo encontrar cómo podemos comunicar con la mamá en una forma diferente, no poniéndola en una posición incómoda de que no sabe leer, sino que por el contrario, verlo en una forma natural y que el niño, lo más importante es que el niño no sienta vergüenza o incómodo de que la mamá no sabe leer, sino que incluso el niño sienta la empatía y la necesidad de la realidad. Muchísimas. Estoy segura que en nuestra intervención haremos mucho de esto. Claro, claro. Muchísimas gracias, doctora Marta Julia. Pues les reitero que hubo muchos comentarios de felicitación, de agradecimiento, saludos, sobre todo de Guatemala. Tuvimos una importante audiencia que estuvo enviando saludos desde diferentes localidades. Agradecemos profundamente a las panelistas, a la maestra Gisela Cárcamo Duarte, a la doctora Marta Julia García Sellers y a la doctora Teresa Espandín por todos los trabajos que nos presentaron, en donde nos compartieron importante información sobre las estrategias que implementaron, los resultados de su investigación, pero sobre todo por las muy enriquecedoras reflexiones que esperamos que nos lleven a seguir trabajando juntos como profesionales de la salud mental para atender esta nueva normalidad que se ha generado a partir de la pandemia del COVID-19.